Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, más negra que nunca, ya sabemos, con lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, en Argentina y que se ha propagado ya pues a Ecuador. Para entender lo que está sucediendo, vamos a analizar ahora cómo Rafael Correa logra descubrir las entrañas de Estados Unidos y lo confronta desde el comienzo de su gobierno, haciendo lo contrario de lo que hace Lenin Moreno, que se convierte en un aliado, un sumiso que acepta todas las disposiciones de Washington. Rafael Correa estudia su posgrado en la Universidad de Illinois y estudia específicamente cómo Estados Unidos y las naciones desarrolladas, especialmente las de Europa, crearon el subdesarrollo en los países que ahora se denominan subdesarrollados. Y cómo estos países podían vencer o pueden vencer el subdesarrollo. Ese es sus estudios, ese es su interés, esa es su tesis. Bien, para comprender esto, él lo hace dentro, como se dice, de metiendo las manos al fuego, introduciéndose, produciendo y conociendo desde el interior lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia industrial que emerge en el siglo XIX y esta potencia industrial que emerge en el siglo XIX desarrolla un nuevo sistema de colonización, un nuevo sistema de colonias. Los países europeos habían europeizado el mundo mediante un sistema de conquistas territoriales, colonización y ocupación militar de esos países, que eran los países conquistados. Entonces América fue ocupada militarmente por tropas españolas, Norteamérica por tropas inglesas, Brasil por tropas portuguesas, África por tropas de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Italia. Y en fin, este sistema de dominación mediante la ocupación por tropas militares sufrió un caos, se fracturó cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial debilitó a los países que ocupaban grandes superficies territoriales en otros continentes mediante tropas militares. Estas tropas militares, a su vez, eran el respaldo de gobiernos generalmente impuestos, autoridades nombradas desde Europa. Bien, entonces las grandes guerras de la independencia de todo lo que fueron las colonias europeas que se suceden después del 1945. Comenzando por China, se propaga por todo el sudeste asiático, Vietnam es el punto clave y luego se propaga por África. Las guerras de independencia le representan a la Unión Soviética un ingreso económico porque si bien la Unión Soviética no se beneficia de las independencias de los países, sí se beneficia de la venta de armas. El Kalashnikov se convierte en el fusil ametralladora o en la ametralladora más eficiente que tiene mayor éxito en todas las guerras de independencia de África, a punto que llega a ser inclusive parte de algunos escudos nacionales. En tanto, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce una ocupación militar de Alemania y una ocupación militar por parte de Rusia de lo que eran los países de Europa del Este. Se trataba en los países de Europa del Este de tener ejércitos afines con el ejército soviético y en Alemania un ejército norteamericano más cada país
con su propio ejército, pero sometidos o emparentados o aliados específicamente a los Estados Unidos. Estados Unidos se desarrolla a través de la Segunda Guerra Mundial un nuevo sistema de ocupación de los países. Y este nuevo sistema de ocupación de los países es mediante ejércitos de cada país que a su vez están a las órdenes del Pentágono. Por supuesto, cuando llegan las guerras de liberación, Estados Unidos inmediatamente se preocupa, más aún cuando Cuba es el primer país apenas a 145 kilómetros, 90 millas, de Florida, y se convierte en un país donde el ejército, que antes era manejado por Estados Unidos a través de su dictador Batista, se independiza, lo derrota y se crea un ejército que actúa independientemente y soportado por la Unión Soviética. La isla de Puerto Rico, en cambio, es un sistema, igual que en Alemania, igual que en Corea del Sur y igual que en Japón, es un territorio ocupado específicamente por el ejército norteamericano. Para estos países, como Corea, Japón y Alemania, el no tener un ejército propio les fue muy beneficioso, porque gran parte de sus recursos económicos no se invirtieron en una de las cosas que debilitan más a todos los países del mundo, que es el sostener un ejército. Pero en cambio, en el resto de países de América Latina, Estados Unidos logra establecer ejércitos de ocupación, pero no son ejércitos norteamericanos, son ejércitos latinoamericanos que a su vez se financian, se autofinancian, cobrando impuestos y viviendo de las contribuciones de los que viven en cada uno de estos países dominados. Así pues, los primeros ejércitos que son sometidos son el ejército mexicano y los ejércitos centroamericanos, que están fundamentalmente a órdenes de grandes empresas transnacionales, especialmente la compañía United Fruit, que es la que no solamente controla al ejército, sino que además pone presidentes y cuando no le convienen los presidentes, pone dictadores. En América del Sur, los ejércitos de ocupación son ejércitos nacionales y el más importante ejército nacional que no ha tenido ningún cambio y que siempre ha estado sometido a Estados Unidos es indudablemente el ejército colombiano. La ocupación de Colombia por parte de un ejército nacional, pero dirigido desde el Pentágono, ha sido parte del proceso de desmembración que tuvo Colombia al perder Panamá a comienzos del siglo, justamente cuando Estados Unidos necesitaba construir el canal de Panamá. El ejército de Ecuador siempre ha sido un ejército sometido al ejército norteamericano. Sus oficiales se entrenaban en el Colegio de las Américas, que estaba en Panamá y era una academia militar para formar oficiales militares y donde se formaron la mayor parte de los peores dictadores del mundo, en especial latinoamericanos, porque en realidad se considera que en la historia de la humanidad los peores dictadores, por su moral, por su conducta, por su denigración humana, por el abuso con el que vivían dentro y sometían a sus pueblos, especialmente por sus debilidades alcohólicas, sus debilidades con el sexo y su rudeza para dominar a otros países, a los países latinoamericanos eran básicamente los ejércitos latinoamericanos. Bien, este proceso comienza a tener fracturas cuando se libera Chile y el ejército chileno inmediatamente procede en contra del gobierno de Allende y retoma la correcta dirección señalada por el Pentágono. Lo mismo hace el ejército argentino, lo mismo hace el ejército brasileño, el ejército uruguayo, el ejército paraguayo, el ejército boliviano. El ejército peruano tiene una fractura
porque el ejército peruano comienza a identificarse más con Rusia, inclusive se equipa de armas rusas en el gobierno de Velasco Alvarado, pero inmediatamente cayó ese gobierno y nuevamente retoma una posición de identidad con el ejército norteamericano. El ejército norteamericano hace ejercicios militares que se llaman UNITA, que es el sistema como calibra y controla la obediencia con la que están operando los ejércitos. Pero no solamente es el ejército el que crea este sistema de dominación colonial industrial, en que los países tienen gobiernos propios, pero este ejército, al tener gobiernos propios, aparentemente propios, ejércitos propios, también tienen una policía propia. La injerencia policial, la introducción de la policía, se produce cuando se dan cuenta de que la insurgencia nace desde el mismo interior. Entonces ya no es una confrontación de invasores que podían llegar desde otro país, desde otro continente, a quitar o a alterar las fronteras de los países, sino que emergen. Y entonces aparece una policía. La policía es un sistema de control especialmente sobre la gente pobre. La policía tiene una función la función más importante de la policía en América Latina es controlar y eliminar a la gente pobre. Existen dos mecanismos de eliminar a la gente pobre. Uno, mejorar las condiciones sociales, y hay otro mecanismo: no mejorar las condiciones sociales, mantienes la pobreza, pero a los pobres que se convierten en delincuentes los atacas, porque la pobreza es el camino directo hacia la delincuencia. Entonces, ahora en Brasil, con Bolsonaro, se ha declarado la guerra a los pobres, y la guerra a los pobres es el exterminio de la delincuencia, sin analizar y sin procurar entender que la delincuencia solo es un producto de la pobreza, cuando es delincuencia de cuello sucio, porque la delincuencia de cuello blanco, que es la delincuencia que vivimos con Odebrecht y todos los gobiernos que fueron influenciados por esta compañía constructora, es de otro calibre y de otra dimensión. En estas condiciones, tenemos ahora ante nosotros, por ejemplo, la posibilidad seria de que Lucho Hernández sea el próximo presidente del Ecuador. Y Luis Hernández es un individuo formado por el Colegio Real de Londres, pero todos los oficiales que se formaron con él fueron a parar en las academias militares, si no de Israel, fueron a parar en academias militares de Brasil, en academias militares de Estados Unidos, West Point a la cabeza. Bien, ¿qué es lo que significa este sistema industrial de mantener las colonias? Rusia también trató de mantener a sus países satélites mediante la ocupación militar, pero en el año 1989 prácticamente se deshace toda la ocupación militar de la Unión Soviética cuando cae el muro de Berlín y Rusia decide retirarse de todos los que eran sus estados ocupados, tanto dentro de la Unión Soviética como en Europa del Este. Crea la Comunidad de Estados Independientes, cada estado actúa por su cuenta y hay países que se separan y antes eran parte de la Unión Soviética, como Georgia y Ucrania, que se van con los enemigos de Rusia. También se van Bielorrusia, Latvia y Estonia. Bien, desaparece entonces el sistema de colonización industrial que bajo el modelo capitalista era la colonización norteamericana, utilizando ejércitos locales propios financiados por la misma población, y mediante el modelo socialista soviético eran ejércitos rusos, ejércitos de la Unión Soviética ocupando esos territorios. Hoy estamos viviendo entonces la confrontación cuando en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, emergen nuevos ejércitos que deciden no ser ejércitos sometidos al Pentágono. Esa es la gran crisis que vive y que enfrenta Rafael Correa cuando asume el poder. ¿Cómo
hace un ejército que no sea sometido al Estado y una policía que no sea sometida a Estados Unidos. Lo procura hacer. Primero se separa a la USAID, separa a la embajada de su influencia sobre el ejército y sobre la policía y sobre la sociedad civil. Pero cuando cae no tiene éxito y este ejército llega para separar al ejército de la dominación norteamericana, retira la base militar de Manta, que estaba localizada en Manta y que servía para el control de todos los estados que tenían ejércitos adheridos a Estados Unidos y de sus enemigos, las FARC, las guerrillas colombianas, pero además también hay un nuevo enemigo que es el enemigo del narcotráfico. Bien, en estas condiciones, cuando llega Lenín Moreno, le devuelve a Estados Unidos su derecho a manejar no solamente la policía, sino el ejército. Es decir, volvimos a ser parte de lo que son las colonias industriales de Estados Unidos. Pero Estados Unidos se enfrenta a un problema. El sistema de colonización británico se fundamentaba básicamente, español se fundamentaba en el sometimiento de gente para trabajar en el agro y en las minas. El sometimiento del imperio británico y los imperios comerciales europeos se basaban en básicamente tener gente productora y gente compradora, es decir, tener mercancías, producir mercancías, pero estas mercancías normalmente se fundamentaban en poder utilizar los recursos naturales y la mano de obra barata. Pero cuando llega el sistema colonial industrial, lo más importante es tener gente que pueda consumir productos industriales. Y el gran problema de los productos industriales, especialmente de los que tienen que ver con la energía eléctrica, son que necesitan gente inteligente. No puede consumirlo un analfabeto. Ya no se necesita adictos al opio y analfabetos como se necesitaba en China y lo necesitaba en Inglaterra, sino que ahora se necesita gente que tenga conocimientos para poder utilizar las computadoras, los celulares, la televisión, para entender los programas, etcétera, etcétera. Esto hace que el sistema colonial industrial de Estados Unidos se complique porque necesita una población más educada, y la población más educada tiene una mayor capacidad de elección, y al tener una mayor capacidad de elegir, de escoger, de sentir su propia libertad, se convierte en una población conflictiva. Para evitar este problema, crea un nuevo modelo de seres humanos manipulables. Los seres humanos manipulables son seres humanos que se los puede manipular a través de tres elementos fundamentales: el salario, en segundo lugar es la comunicación, y la tercera, las necesidades innecesarias, el consumismo ilimitado, las necesidades ilimitadas. Las necesidades ilimitadas son una de las cosas curiosas de los seres humanos que nos han permitido estar en el espacio y crear cosas maravillosas. El incrementar y crear siempre más y más necesidades ha sido parte del progreso humano. Pero nos enfrentamos a que esas necesidades ilimitadas comienzan a crear una población que se siente infeliz, y esta población se convierte en una masa migratoria. Esta masa migratoria busca el sueño americano, el modelo de vivir como lo enseñan los medios de comunicación. Antes nos enseñaban que ellos vivían en el Olimpo, en la felicidad. Y resulta que algunos de los que pudieron lograr entrar en el Olimpo, en Estados Unidos, también pasaron a vivir así. Y entonces ahora hay una invasión de Estados Unidos. Y es una invasión inevitable. Esta invasión tiene grandes problemas. ¿Por qué? Porque es una invasión sin armas. Es una guerra donde ya no, las armas no son necesarias. Toda esa migración ha llegado a la frontera, va a atravesar la frontera, no va a atravesarla en grupo, la van a atravesar de uno en uno. Esto va a hacer florecer la industria
el tráfico humano que ya existe en México, y junto con la industria del tráfico humano va a permeabilizar la frontera para el narcotráfico. Se utilizarán drones, se utilizarán minas submarinos, se utilizarán túneles, se utilizarán cualquier mecanismo, pero es inevitable la invasión. ¿Y qué espacio es el que van a ocupar los invasores en Estados Unidos? Van a ocupar las calles. Es un territorio de dominación de las calles. ¿Y por qué es factible esto? Porque sencillamente Estados Unidos ocupó un territorio donde había gente que hablaba otro idioma y gente que tenía otra religión y gente que tenía otros principios, otra forma de ver la vida y eran de otra raza. Estados Unidos se enfrenta a una guerra racial y esta guerra racial ya no es contra los negros, esta guerra racial es ahora contra los hispanos. Muchas gracias.